sí, conoces gente y de alguna manera pues te relacionas, ¿no? Ajá. Ahí se acostumbra que tienes jugadores que ya habitualmente van cada fin de semana y ya te buscan, bueno, dependiendo si eres buen Caddy, ¿no? Y Ajá. ya pues ya es como, nosotros ahí lo conocemos como nuestro patrón, digámoslo así. Ok. Entonces ya llega el jugador, a tal hora, tú ya lo estás esperando y pues a jugar. Ok. Así es. Pero eso, ¿tú sientes Sí. que fue parte del cambio? ¿Que obedeció un poquito eso? ¿O la No, prepa? ¿O no, no? Ya no, yo creo tú. que, yo creo que pues siempre he sido, a lo mejor esa forma de que ustedes recuerdan, de, digamos, en mi carácter, digámoslo así, pero yo siempre he sido, digamos, amiguero, platicador, o Ujú. sea, siempre he tenido esa como característica. En la secundaria, pues inclusive siempre, he formado parte así de los comités de las escuelas, o sea, Ah, siempre he ya. sido así como, Muy sociable. como así, ajá, muy sociable, sí, 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 Sí. muy platicador. Ajá. El grillero, ¿no? Ándale, sí, exactamente. En ciertas etapas también, en la prepa, por ejemplo, formé parte cuando yo estaba en la prepa, Ujú. yo estudié en la UNAM, Sí. este, estuvo, fue el movimiento donde cerraron la UNAM. Entonces, había mucho porro, mucho porro. Entonces, así como había comités de porros, había también comités de estudiantes que pues no querían, digamos, como más ese tipo de acciones, ¿no? De cerrar la Ya. escuela, de así. Estar Y yo formé, estancados. ajá, exacto, sí. Y yo formé parte de de ese comité, digámoslo así, Ah, que ¿a poco? sí, teníamos foros de donde ellos hablaban de cuáles eran sus razones por las que tomaban las escuelas y nosotros como estudiantes, pues, dábamos nuestras razones pues, de lo perjudicados que salíamos, porque teníamos que ir a tomar clases a casas, digámoslo así, y Sí, cosas así, ¿no? Entonces, sí. siempre he sido así como dice Edgar, así como que me ha gustado mucho Oye, ¿y tu hobby? la, ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué te apasiona a ti? híjole, muchas cosas, Muchas cosas. pero yo creo que si yo es más lo llamaría como mi sueño frustrado, ¿no? La verdad, Ujú. ejercer el derecho. O sea, Ah, no me definitivamente yo creo digas. que sí, Las sí, sí, leyes. eso, sí, 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 siempre ha sido algo que me apasiona. Las leyes, litigar, o sea, Sí, digamos, sí, como ser sí, un abogado sí. y así, eso siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, pues por circunstancias de la vida, pues no se hizo, ¿no? ¿Y tu carrera cuál es? Pero sí yo creo que, no, de hecho no tengo carrera, o sea, de hecho no tengo carrera, estudié la prepa, Ajá. este, pues, digamos, tomé decisiones o tomamos decisiones y bueno, pues llegó nuestra hija a Ah, la ya, claro, bendición, ¿verdad? Mi hija. claro, por supuesto. Y bueno, pues se truncan esos deseos, esos sueños, Pero sí, si hubieras pero seguido, sí, te hubieras enfocado en la parte de derecho, sí. Ah, sí, totalmente. totalmente, Ah, totalmente. mira. A mí me gustaba mucho eso, siempre me ha gustado mucho eso. Ah, ya. Sí, Entonces tú las sí, sí, series, sí. ¿llegaste a ver la serie de Suits? De No, en no, no, no. Netflix. Fíjate que muy curioso a mí me pasó porque cuando, cuando mi tío Efraín, intentó hacer un grupo, Ah, sí, pero aparte, sí, no sé si te sí. acuerdas, No supe, este, no, eh, no, Eh, supe. puros primos, ¿no? ándale, exactamente, ya inclusive con Edwin, él Mm. tiene un niño, él tocaba la batería. Pero entonces, a mí me dijo, oye, pues inténtale con el teclado y así. Y inclusive fui con un chavo que tocaba el teclado muy bien. Y él me dijo, no, pues ve con él, es mi cuate, él que te enseñe. Y fui un par de veces, pero la verdad te soy bien franco, eso ya es otra onda. O sea, yo, por ejemplo, cuando vi, o sea, yo sí valoro mucho o respeto mucho el trabajo de Hugo,
Ujú. porque definitivamente ahí sí tienes que tener un talento, ¿eh? O sea, Sí, el teclado es cosa seria, o sea, de verdad, de sí. verdad. Entonces, pues yo cuando la ahí medio le pendejé, pues nada, nada que ver, o sea, no, no, definitivamente no. No baila muy bien, pero sí toca súper bien. No, la verdad es que yo sí, de verdad, mis respetos. Hugo es otra onda, o sea, en cuestión Ujú. de tocar y así, definitivamente es muy talentoso. O sea, yo lo veo y yo lo veía y digo, no, no, o sea, inclusive de verdad, ¿por qué no decirlo? Le quedábamos, pequeños. O sea, él sí estaba como para cosas, o está como para cosas, Sí. pues más grandes, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, pues nosotros ahí medios ¿Sabes qué yo güeyes, pues no. notaba? Yo notaba Ujú. que también, como estaba muy cerca con mi tío y en el día a día, mi tío le exigía mucho también. Sí, yo Bertín, creo que sí. sí, y le exigía y le decía así, así, ¿no? Como tiene mucha noción, Bertín, él Ujú. le decía por dónde, cómo, y le empezó, yo creo que a crear más ese gusto, pero se Fíjate que, descubrió que él tenía mucha cualidad. fíjate Ujú. que Ujú. sí, ahorita que estás diciendo que mi tío le decía, yo recuerdo una vez que Hugo decía, más bien mi tío le preguntaba a Hugo que si ya había sacado cierta canción, Ujú. porque el teclado es el que pues, se nota mucho, ¿no? Ajá, sí. Sí. Me preguntaba, ¿ya la sacaste? ¿Ya sacaste esa canción? ¿Y cómo Ujú. vas? Y todo Sí, eso. siento que de una forma u otra lo iba presionando más. Lo que en realidad no he soltado es las ventas. O sea, a eso es lo Ujú. que a mí digamos, siempre también me ha gustado y como decíamos, ¿no? En un principio, ¿qué te apasiona? Pues a mí yo creo que también es parte de mis gustos, así, las ventas, ¿no? O sea, a ¿Las mí me ventas? fascina, sí, Ujú. claro, las ventas, el trato con el cliente, es Ya, algo muy bonito. No, porque pues, realmente las ventas es ujú. todo es ventas, ¿no? No, no. Y Sí, conoces a gente de todo, ¿no? También pero en las incluso, ventas pero conoces incluso a fíjate, gente. como decían, cuando tú te vas a entrevistar y consigues un trabajo, tú te estás vendiendo y ni cuenta te estás dando, ¿no? Claro. También si lo haces mal, pues bueno, estás vendiéndote mal. Es lo mismo de vender un producto. Y también ahí se tiene que tener Sí, sí, sí. cualidades para eso, también, para saber envolver en el buen sentido al cliente, ¿no? Hasta en No, el mal Y sí, o sentido pienso sea, tiene que también, sus... hasta en el mal. Ah, tiene sí, su sí, chiste porque no siempre vendes cosas También, buenas. es exacto, sí, por eso decía, ¿no? y caerle bien Exacto. al cliente, ¿eh? Porque tú te Sí, me haces así, Juan Carlos, una persona, como dicen, de chispa, ¿no? De que sí. caes bien. Y es lo que el cliente luego a Ah, veces Ayuda también, ¿no? Sí, bastante, ¿eh? Le sí, caes bien, mira, te compra. Hay sí, veces, aunque les des sí, más descuento, no te compra, porque sí. les caes mal. así es. Pero sí No, tiene su chiste esto de las y ventas. qué crees que en las ventas, sí, sí te desarrollas mucho, ¿eh? Y como dices, conoces gente y definitivamente, desarrollas habilidades. O sea, la verdad es que hay, en esta cuestión de las ventas, desarrollas habilidades, lo que le llaman blandas, ¿no? O sea, cómo acercarte al cliente, inclusive de verdad, cuando tú ya te especializas, hay hasta técnicas, yo no las conozco, o tal vez las he Ujú. usado, pero sin saberlo, ¿me explico? Sí, Pero hay técnicas, hay quienes mencionan, pues tú sácales un sí 3 veces al cliente y ya es una venta. O sea, pero sí hay gente que eso de las ventas de verdad lo considera un Oye, arte, Juan digámoslo un Carlos, así. arte, un arte. Sí. oye, Juan Carlos, tú que estás en las ventas, ¿y cuál ha sido lo más chistoso de algún cliente que hayas tenido, que recuerdes? Pues así, digamos, pues chistoso, ves que conoces mucha gente, ¿no? O sea, conoces mucha gente. La verdad es que yo, he tenido muchas experiencias gratas, con los clientes. Como decíamos nosotros, en el ramo farmacéutico conoces a médicos que la Ujú. verdad, pues, fíjate, te enfrentas a gente preparada que digamos, pues estudiaron y los médicos pues, se quemaron las pestañas en la universidad y probablemente sean con especialidades En esto de de las las ventas y de que ventas. hablábamos que muchas veces hasta vendes cosas que no pensaste vender. Te tocó vender algo que dijiste, Sí, híjole, chin, ¿cómo me compró esto?
¿no? Me- ¿Cómo le hice? sí, Sí. fíjate que me ha tocado inclusive, por ejemplo, salir con los clientes voy a verlos a sus farmacias Ujú. y pues están, y tómate una copa, y pues esto y lo otro, y me han pasado, te digo, anécdotas donde he regresado borrachísimo y yo iba a vender, o sea, Pero así se entonces, cierran también las ventas, ¿no? Creo que también eso es claro, parte de las o sea, ventas. O sea, no, eso es un totalmente, hecho. La parte también de la parte social o de la convivencia, ahí es donde se cierran los negocios. Por mucho que diga uno que no. Claro, está en uno controlarte que no te emborraches, nada. Pero sí, porque incluso hay clientes, y me tocó también ver, que si tú les desprecias una copa, desde ahí ya también vas mal. La aceptas, te claro, la vas llevando, tienes que ser inteligente y todo, pero ahí es donde se cierran los negocios también, ¿no? Y yo sí, siento sí, que sí. algunos cerraste así también, tú. Sí, te digo, pues esa experiencia me pasó, o sea, de verdad a mí me bajaron, pues me subieron a mi carro, borrachísimo y yo iba a levantar un pedido, o sea, no, entonces, Bueno, ¿y al pues de final verdad lo que, cerraste o no? Sí. no, claro, pues Ah, sí, bueno, pues, no, eso sí. me emborraché de alegría de la Ah, venta, si bueno, no, pues está para bueno. qué. Sí, 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 Mm, normalmente ese tipo de cuestiones, así cuando tú, es porque sabes que el cliente, pues amerita eso, pues claro, no vas no le a vas a ir, invertir digamos, algo que no. totalmente, totalmente, ¿no? Inclusive, por ejemplo, las ventas es la venta y el seguimiento, no solamente es así Ujú. como ya le vendí, ya se chingó, ¿no? No, no, no. No, O sea, finalmente, pues te compra y obviamente pues darle un seguimiento porque finalmente es un cliente. Fíjate que sí. hay una anécdota, o más bien no anécdota, sino una reflexión que yo siempre le he hecho al personal porque en su momento yo fui, digamos, vendedor, ¿no? Ujú, Pero llegó un momento donde yo ya tenía, digamos, una responsabilidad de una plantilla a mi cargo. ujú, Incluso pues personas que yo capacitaba para las ventas, ¿no? Y siempre yo les he dicho una cuestión, o sea, un cliente, para ganarte un cliente es un proceso de verdad, a veces con malas caras, sí. con momentos desagradables. Es un proceso de verdad largo, Ujú. pero para ganártelo, pero para perderlo en un Sí, segundo, no, de claro. verdad. O sea, de Sí. verdad, para perderlo basta con que le hagas una cara, Ujú, con que le contestes mal. Entonces, de verdad que yo siempre les he mencionado ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, ganarse un cliente es complicadísimo, pero Es perderlo, irse sí, a tomar, ¿no? así es, sí. Me Oye, y supongo que así nunca, también es. tuviste, perdón, digo, me supongo que también tuviste esos clientes que son buenísimos que te hacen buenos pedidos, ¿no? Pero te caen mal, ¿no? Y ya llegas con la Obvio. cara ah, sí, sonriente. sí, sí, claro. Sí, claro, claro. Hay gente que no tragas, o sea, de verdad. Hay gente que tú dices, con este güey es, pero fastidioso. ¿Por qué? Porque muchos clientes creen que porque pagan algo, tienen el Ujú, derecho de hablarte mal, tienen el ujú. derecho de cuestionarte, tienen el derecho inclusive de cuestionarte, no solamente tu venta, sino lo que estás vendiendo, Lo ¿no? que O estás sea, vendiendo. exactamente. Entonces, de verdad sí, no hay clientes que tú solamente los tratas como eso, como clientes, y hay otros que obviamente pues se ganan tu respeto, ¿no? Que ya es una diferencia. Cuando tú tratas a un doctor o tratas a un cliente con respeto, a simplemente pues con cordialidad o simplemente pues con educación, ¿no? Sí. Pero sí, sí, es distinto, es distinto.